Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Muere en el centro médico otra de las víctimas de la explosión en la destilería de tequila. Ya son 7 los fallecidos. Más de 10 días podrían tardar los trabajos en el socavón de López Mateos, señala el Colegio de Ingenieros. Preocupa el incremento de casos de dengue en Jalisco. Las cifras de contagio ya superaron a las del año anterior. No termina desafortunadamente la tragedia en el municipio de Tequila. Esta mañana falleció otra de las víctimas de la explosión ocurrida el martes pasado en una destilería. Ya son 7 los fallecidos y esta tarde se realizará una misa en su honor. A 7 subió la cantidad de víctimas mortales por la explosión de destilería en Tequila, Jalisco. Se suma la muerte de Jorge Ochoa, trabajador de la tequilera que estaba lesionado y se encontraba en observación en el centro médico del IMSS en Guadalajara. Fuentes oficiales detallaron que el trabajador falleció a las 5 horas de este 26 de julio a consecuencia de las quemaduras por la explosión. El 23 de julio fue que se registró la explosión en uno de los autotanques de la tequilera, ubicada en el centro histórico de Tequila. Esto a consecuencia de un mal mantenimiento de una cuadrilla externa a la compañía. Así se propagó el fuego. Ese día reportaron 5 muertes tras el siniestro y 2 lesionados. Al día siguiente, el miércoles 24 de julio, tras haberse reiniciado un incendio, al momento que los bomberos controlaban el fuego, en la remoción de escombros, encontraron en un canal la 6ª víctima fatal. En el centro médico se recuperaban 2 lesionados. Carlos, uno de los heridos, sigue en evolución, informaron familiares. En cambio, Jorge, a pesar de los esfuerzos de los doctores, su cuerpo no soportó las heridas y falleció. Esta tarde en el Templo de Santiago Apóstol en Tequila se realizará una misa en honor a las víctimas y el lesionado por su pronta recuperación. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. En el primer día de trabajos por la apertura del enorme socavón en López Mateos y Periférico, el Colegio de Ingenieros dice que van a ser más días para tratar de regresar a la normalidad. Mi compañera Nayeli Medina nos tiene todo el reporte. Adelante, Nayeli. Así es, Fabi, muy buenas tardes. Hoy te saludo desde Avenida López Mateos, donde continúan las labores de reparación tras la aparición de este socavón. Nos encontramos con el director de Infraestructura y Obra Pública, el ingeniero David Zamora. Cuéntenos cómo van estas reparaciones. Bueno, ya salimos de la zona que teníamos, se construyó un dique para contener en caso de que tengamos alguna lluvia, no nos vaya a afectar con los trabajos. Con esto se colocó un colector, este registro que estás viendo, y se rellenó. Posterior entraron las piloteadoras, que es la que estás viendo, que es lo que va a hacer parte de la cimentación, son perforaciones, allá están las estructuras. Y sobre de eso son 16 pilas que se van a colocar y ahí se pone un cabezal y se colocan las nuevas vigas, que es lo que va a soportar la losa de rodamiento. ¿Cuánto tiempo van a durar estas reparaciones? No, tenemos que sacarlo a la brevedad, yo espero en menos de los 10 días que les dije y ya llevamos uno. Y entonces, ahorita vemos esta máquina que está trabajando, ¿qué es lo que están haciendo entonces? En la parte de abajo tienes un colector. Se va a retirar la losa de rodamiento, toda la estructura que fue la que se dañó, para poder iniciar también la reconstrucción del colector que está sobre el cauce del arroyo. Entonces, con estas reparaciones ya no habría peligro de que nuevamente ocurra un socavón. No, en esta zona en particular no. Es una estructura totalmente nueva. ¿Qué recomendaciones le daría a los peatones, a los usuarios del transporte público que circulan por esta zona? Bueno, pues el que no tenga la necesidad urgente de cruzar por aquí, hay vías alternas. De cualquier forma habilitamos el contraflujo que estás viendo que está funcionando. Por la tarde debemos de tener otro carril más habilitado y bueno, es una zona de riesgo, se está trabajando, hay maquinaria, mi sugerencia es que en la medida de lo posible eviten la zona.
Muy bien, Fabi, pues es el reporte desde aquí de Avenida López Mateos. Esperamos que, bueno, en estos 10 días, sea cuando se terminen las reparaciones de este enorme socavón, bueno, el carril a contraflujo continúa y va a continuar así, ¿verdad? Aquí vamos a estar aquí permanentes hasta que esto quede totalmente solucionado. ¿Seguirán trabajando las 24 horas? ¿Perdón? ¿Seguirán trabajando las 24 horas? Claro, las 24 horas. Muy bien, pues es la información desde aquí de Avenida López Mateos. Fabi, regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Saludos, Fabi. Buenas tardes también para ti y a tener paciencia, que es la principal, lo que debemos de tener todos los ciudadanos. Y tras este inmenso socavón formado en la avenida López Mateos, el gobernador electo Pablo Lemus informó que solicitó a la CIOP y a la Dirección de Obras Públicas de Zapopan un diagnóstico para comprender lo que ocurrió y planear algo para cuando asuma el cargo y de esta manera evitar que suceda de nuevo. Me van a entregar un análisis técnico para saber si en la siguiente administración tenemos que hacer una serie de trabajos para evitar que esto pudiera volver a presentarse, sobre todo en vialidades tan importantes como lo es Avenida López Mateos. Es preocupante el incremento de casos de dengue en la entidad. Tome nota. Jalisco ya rebasó los 1,000 casos de dengue y con esto superó el total de 2023 con 971 registros totales. Lava, tapa, tira y voltea. 4 palabras simples pero con un significado que cambia el ritmo de la salud. A finales de junio, en la semana epidemiológica 25, había 506 casos confirmados de dengue, pero ahora el panorama es distinto debido a que al cierre de la 29 hay un reporte de 1,280 casos en el acumulado, es decir, poco más del 150% de incremento. A principios de julio, la Secretaría de Salud Jalisco emitió la alerta estatal principalmente porque el predominante es el serotipo 3, lo que incrementa los casos de dengue con... En más de la información, le comento que un hombre de aproximadamente 40 años de edad sufrió precisamente la amputación de su pierna izquierda al intentar subir a un tren de carga. Este accidente ocurrió sobre el cruce de la avenida Vía Manzanillo y Periférico Sur en Tlaquepaque. Precisamente fue llevado muy grave por paramédicos a un hospital cercano. Además, un hombre en situación de calle murió arrollado por un vehículo que escapó para evadir su responsabilidad. Este hecho ocurrió sobre la avenida Vallarta en dirección a Guadalajara. Un hombre en aparente situación de calle que deambulaba sobre los carriles centrales de la avenida Vallarta fue impactado por un vehículo la madrugada de este viernes. La gravedad de sus lesiones terminaron arrebatándole la vida. El paso a desnivel de dichas confluencias fue cerrado a la circulación mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes para retirar el cuerpo y trasladarlo al anfiteatro de la morgue metropolitana. El inesperado acontecimiento se registró sobre el paso a desnivel que se ubica en las inmediaciones de la avenida Central, en la colonia Granja. Por su parte, el conductor involucrado se daría la fuga. Oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio, en coordinación con elementos de la Policía Vial, se hicieron presentes para resguardar el cuerpo, por lo que fue necesario cerrar por completo los carriles centrales en el sentido de la avenida Central hacia la avenida Rafael Sanzio. Agentes ministeriales y personal forense realizaron las diligencias pertinentes. Para Imagen, Fernando Núñez. Un edificio ubicado en el Mercado de las Flores, en la zona de Mezquitán, donde hace una semana se registró un socavón en su interior, tuvo que ser demolido. El daño estructural que presentó en días pasados una vivienda y 3 locales comerciales ubicados sobre el cruce de las calles Mezquitán y Jesús García de la colonia Mezquitán, tras el gran socavón fue bastante grave y ante una detallada valoración fue necesario su derribo. Estamos trabajando en una demolición de una estructura que presenta bastante riesgo de colapso. En este momento, sumadas entre varias dependencias, obras públicas, mejoramiento urbano, Policía de Guadalajara y otras, precisamente estamos brindando la seguridad durante este proceso. No, pero ya se salió cuando estaba empezando. Bueno, se está haciendo la demolición controlada de todo aquello que se identifique con riesgo y nuestro personal pues está en materia de prevención para intervenir en caso de que sea necesario. ¿Existe riesgo para otras fincas aledañas?
momento sí, estamos siendo muy cuidadosos con este control de la demolición. Esperamos que al término salga todo satisfactoriamente bien. De acuerdo a lo señalado por la autoridad competente, los trabajos continuarán en la zona, por lo que se han extremado precauciones ante el riesgo que se tiene en fincas aledañas. Para Imagen, Fernando Núñez. Estamos de regreso con más información y en medio de este análisis en torno al socavón en la avenida López Mateos habla también el director de Obras Públicas de Zapopan. Él señala que el carril central también está mostrando afectaciones, por lo que tampoco es seguro circular por la zona. A pesar de la promesa de habilitar 3 carriles para desahogar avenida López Mateos tras el surgimiento del socavón, Ismael Jáuregui Castañeda, director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, aseguró que no hay condiciones de seguridad para hacerlo. Tras una minuciosa inspección, se descubrió que el carril central restante también presenta afectaciones. Si las condiciones no nos lo han permitido, ese tercer carril es donde nos encontramos parados, que prácticamente colinda con la zona socavada, pero en la verificación que hicimos en la parte baja, con el descubrimiento ya de los muros y los daños, vemos que tiene riesgos estructurales y no podemos poner a la población en riesgos estructurales. La intención fue generar 3 carriles viales para poderle dar prioridad a los flujos más importantes dependiendo de la hora del día, pero en estos momentos no hay posibilidad ni condiciones de seguridad para hacerlo. Asimismo, Jáuregui Castañeda señaló que se podrá continuar circulando en ambos sentidos por la lateral, ya que aseguró que las condiciones del asfalto en este punto hasta ahora son seguras. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó a través de sus redes sociales que durante la madrugada se concluyeron las acciones de relleno y compactación con rodillo sin interrupciones. En Imagen Noticias acudimos a la zona del socavón, donde desde altas horas de la madrugada observamos maquinaria pesada trabajando, excavando para establecer pilas de cimentación. Hoy tenemos un panorama más claro sobre cómo será transitar día con día por este punto. A partir de las 6 de la mañana ya se acumulan largas filas kilométricas de vehículos sobre López Mateos. Unos 20 minutos desde que empezó el tráfico. ¿Salieron hoy con un poco más de anticipación? Sí, pero con esto no va a bastar la anticipación. Hasta el corte informativo continuaban los trabajos de manera ininterrumpida, informó para Imagen Alberto Mariscal. También hablan especialistas de la Universidad de Guadalajara y señalan que la zona en donde se abrió este socavón es el cauce natural del río Seco, que converge con el Garabato. La mala planeación y la urbanización del sur de Zapopan, sin un estudio de los cauces de los cuerpos de agua como Arroyo Seco y el Garabato, sería la principal causa del reciente socavón en Avenida López Mateos y Periférico. El agua baja del Cerro del Coli, el Briceño, la parte alta de Avenida Guadalupe, la Primavera, hasta esa zona del megasocavón, con las consecuencias ya observadas. Así lo detalló el especialista en temas hídricos de la Universidad de Guadalajara, el doctor Arturo Gleason. Toda esta agua que ha ido creciendo, ha ido aumentando el volumen, obvio, llega a ese punto donde fue el socavón y es un embudo. Entonces el agua trata de ser, las estructuras que contienen esa agua que va por abajo de López Mateos ya no es suficiente para poderla conducir y entonces el agua tiene que buscar por otros lados por donde seguir su trayecto. El profesor investigador de la UDG advirtió de un riesgo latente que hay en la calzada Independencia con el colector San Juan de Dios, por donde pasa el macrobús. Aguas con el río San Juan de Dios o colector San Juan de Dios, que ya requiere una reparación mayor, tiene más de 100 años. Entonces, definitivamente, y esos y otros más puntos que pudiera ampliar, pues son sensibles a un socavón, un colapso y pues un peligro para la ciudadanía. Sobre el socavón de Avenida López Mateos, concluyó que no se tiene que rellenar por las prisas, se tiene que estudiar a fondo. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Pero congruencia para cuidarnos, porque ve cómo tuvieron que ser rescatados 28 pasajeros de una unidad del transporte público. Poco le importó a un chofer de transporte público de la Ruta 59 al arriesgar el pasaje tras avanzar por un túnel inundado que tenía acordonamiento de prohibido el paso. El hecho se presentó en el retorno subterráneo ubicado sobre Periférico Poniente a la altura de la avenida Mariano Otero en Zapopan, cerrado al paso vehicular por una fuerte tormenta que lo inundó.
luego de quedar varado a mitad de camino con más de 1 metro de altura de agua. Las llamadas al 911 no se hicieron esperar. Policías y bomberos se trasladaron al lugar. Con la intervención oportuna rescataron a los 28 pasajeros, entre ellos a una mujer embarazada que afortunadamente no presentó complicaciones de salud. El chofer también fue rescatado. Mencionó la policía vial que sería sancionado por la Secretaría de Transporte al actuar de forma imprudente por no respetar el acordonamiento que estaba antes de ingresar al retorno. Para Imagen, Israel Orozco. Vecinos de la colonia Balcones del 4 en Guadalajara escucharon disparos y alertaron a las autoridades. Horas más tarde encontraron el cuerpo de un hombre sin vida. Un hombre fue asesinado tras recibir varios impactos de arma de fuego en la colonia Balcones del 4 en el municipio de Guadalajara. La víctima fue localizada en el fondo del canal. A la llegada de paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales, presentaba al menos 2 impactos de arma de fuego. Previamente, vecinos reportaron al 911 el sonido de múltiples disparos en la madrugada. Horas más tarde se descubrió la presencia de un cadáver ensangrentado en el interior del canal sobre el cruce de las calles Laura Méndez y José María Maitonera. Elementos de la comisaría municipal quedaron a cargo como primer respondiente. Encontraron el cadáver del hombre de unos 25 y 30 años, el cual señalaron que era vecino de la colonia. Sí, se recibe reporte de una persona inconsciente en los cruces de Laura Méndez y José María Maitán. Al arribo de la unidad localizan un masculino de aproximadamente 25-30 años, inconsciente con líquido hemático, por lo cual se solicitan servicios médicos. Al arribo de los mismos, estos confirman el deceso del mismo, al parecer producido por proyectil de arma de fuego. En este momento están arribando familiares, los cuales lo identifican como familiar, mencionan que es vecino de aquí de la zona. Paramédicos municipales confirmaron la evidente muerte y posteriormente familiares de la víctima lo identificaron en la escena. Hasta el corte informativo se desconocen las causas por las cuales el hombre fue víctima del homicidio. Por su parte, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación integrando 2 casquillos que fueron fijados como indicios. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Vea qué caso, al interior de un refrigerador fue localizado el cuerpo de un hombre en un lote baldío del fraccionamiento Chulavista en Tlajomulco. Un fuerte olor desagradable alertó a los vecinos de las calles Cerro Mavicure y Cerro Negro en el fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco de Zúñiga, quienes rápidamente, tras percibir el penetrante hedor y sospechando lo peor, reportaron los hechos a las líneas de emergencia. A la llegada de las autoridades policíacas localizaron un refrigerador abandonado en un lote baldío. Dentro del electrodoméstico encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de entre 25 y 30 años. Hasta el momento, la identidad de la víctima es desconocida. Las primeras averiguaciones indican que esta aparentemente murió estrangulada. Sin embargo, será necesario que peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realicen la autopsia para confirmar la causa exacta de la muerte. El lugar del hallazgo fue resguardado por elementos de la Fiscalía del Estado, el Ejército Mexicano y la Policía Metropolitana. Hasta el momento se desconoce la identidad de él o los asesinos. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Estamos de regreso con más información. 2 líderes del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, el Güero, fueron detenidos la tarde de ayer en los Estados Unidos. Los especialistas consideran que podría haber pugnas en Jalisco por su territorio. Tras las detenciones en Estados Unidos de Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López el Güero, líderes del cártel de Sinaloa, el especialista de la UDG en materia de seguridad, Rubén Ortega, consideró que en Jalisco habrá implicaciones con las pugnas de los grupos delictivos por territorio. Claro que habrá repercusiones porque tendremos seguramente reacomodos tanto del cartel de Sinaloa como la reacción que pueda tener el cartel Jalisco Nueva Generación. El profesor investigador señaló que con la detención de ambos capos delictivos se abrirá una caja de Pandora de gobernantes implicados con el narcotráfico en el país. ¿Qué implicaciones tiene? Los reacomodos que pueda haber, pero además hay que verlo desde una perspectiva más amplia, más
de altura. Para Ortega, la principal causa de la detención del Mayo y el Güero se debe por el tráfico de fentanilo que tantas muertes ha dejado en Estados Unidos. Olvidemos si se entregaron o fueron detenidos por alguna operación. Tiene que ver con el fentanilo. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y una casa de 3 pisos terminó parcialmente consumida por las llamas. Es que en su interior 7 vehículos de colección también acabaron hechos ceniza. Fue en el Álamo. Impresionante movilización de bomberos tapatíos, policías municipales, elementos de la policía vial y paramédicos. Se vivió la madrugada de este viernes tras registrarse un fuerte incendio en un domicilio que se ubica sobre el cruce de las calles Refinería y Siderurgia en la colonia Álamo Industrial. Diferentes corporaciones como Bomberos del Estado, Bomberos Tlaquepaque, Bomberos Guadalajara, así como Cruz Verde Guadalajara, la Unidad de Rescate Urbano y la UTIM al lugar para atender este reporte, ¿no? Afortunadamente mencionaban 2 personas al interior, pero bueno, ellas ya habían logrado salir y no tenían lesión alguna. Dándonos cuenta que efectivamente es una casa habitación de 3 niveles, aproximadamente unos 10 por 20 de fondo, del cual en su primer nivel totalmente propagado tenemos 7 vehículos. 7 vehículos son de colección, algunos de algunas marcas propias. Varios vehículos fueron consumidos por las llamas tras el gran incendio registrado en una vivienda de la colonia Álamo Industrial en el municipio de Guadalajara. Así como en la segunda planta casa habitación, igual fue alcanzada por el fuego y la saturación de los humos, y el tercer nivel propiamente como cuarto de lavabo. Estamos movilizando personal de nuestra dependencia del área de gestión integral de riesgos para que nos apoye un poquito determinar por ahí la habitabilidad del domicilio, ya que fue alcanzado por el fuego y puede haber debilitamiento estructural. De igual manera del área de División de Investigación de Incendios para que nos determinen un poco de lo que son las causas de dónde pudo haber iniciado el punto de origen. La pronta y oportuna respuesta de los cuerpos de emergencia evitó que el fuego se propagara a otras fincas de la zona. Para Imagen, Fernando Núñez. Ayer fue día de Santo Santiago y con ello comienza la tradición de los tastuanes. Se registra no solamente en el municipio de Tonalá, sino en varias parroquias de la ciudad. Le presento la crónica de mi compañera Nayeli Medina. Así es como comienza en Tonalá una tradición que se ha transmitido de generación en generación. Se trata de la festividad de los tastuanes en honor al Santo Santiago, que ya es un símbolo de identidad y patrimonio cultural del municipio alfarero. Con máscaras y pelucas despeinadas es como llenan de color las calles, y es que para ser tastuán se necesita llevar algo especial en la sangre. Tienes que sentir la energía. El ser tastuán necesitas traerlo en la sangre. Es algo que si no lo traes en la sangre, no eres tastuán. Yo tengo 49 años y gracias a Dios desde que tengo uso de razón no he dejado de salir. Una de las condiciones es que deben crear sus propias máscaras. La máscara se hace con el sentimiento de la persona. Lleva un hocico y unos ojos feroces para intimidar, en este caso, al enemigo. Tiene que traer la fístula de la viruela, o ellos le llamaban el cocolistli, la enfermedad. Debe de traer animales rastreros diseminados por toda la cara, arañas, serpientes, alacranes. Y ni la lluvia detuvo a cientos de personas que acudieron para ver el espectáculo de los tastuanes, como Karina, quien sueña con algún día convertirse en una de ellos. ¿Te gustaría a ti ser un tastuán? Sí, ¿por qué? No lo sé, pero me gustaría. Me gustaría que tenga pico y plumas. Incluso turistas de otros estados admiraron esta tradición que tiene sus raíces en la época colonial. Venimos de visita, somos de Nuevo León. Está hermoso, realmente es algo maravilloso para ver. Nos agarró de visita y sí, es algo muy recomendable para que vengan aquí a Guadalajara y a Tonalá. Con imágenes de Jesús Recio. Para Imagen, Nayeli Medina. Otras de las parroquias fueron en San Juan de Ocotán y la de Tequila también es Santo Santiago. En materia deportiva, este próximo domingo se va a disputar la gran final de la Copa Jalisco. La Copa Jalisco llega a su fin el próximo domingo 28 de julio
El cierre del torneo de fútbol amateur más grande de México se llevará a cabo en el 2 veces mundialista Estadio Jalisco, donde se disputarán las finales de las ramas varonil y femenil. Los equipos de los municipios del Salto y Tomatlán disputarán la gran final en la rama femenil en punto de las 9:30 de la mañana, mientras que Ameca e Ixtlahuacán de los Membrillos lo harán en la varonil a las 13 horas. Cabe mencionar que al término del encuentro femenil se ofrecerá a los espectadores un concierto con un reconocido cantautor mexicano, por lo que el ingreso al recinto será controlado con boleto en mano, mismos que son totalmente gratuitos. Se implementará un operativo para cuidar la integridad de los aficionados, así como para que no haya reventa de boletos. Reporta para Imagen, José Manuel Correa. Bueno, y entre esta información que nos comentaba José Manuel, tenemos boletos disponibles para usted. Si no quiere perderse la gran final de la Copa Jalisco, llame a nuestro número de WhatsApp. Es precisamente 33 14 79 20 45. Deje un mensaje, compártanos su nombre y por qué quiere ir a este evento. Ya está participando. Más de la información, le comento que ya hay respuesta del ISSSTE para los padres de familia de niños con daño renal. Después de que familiares de niños con daño renal se manifestaran a las afueras del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, surgió un posicionamiento oficial por parte de la Subdirección Médica de este nosocomio. Fue durante la manifestación realizada el día martes 23 de julio, en la que padres de pequeños que venían siendo atendidos en el área de nefrología pediátrica daban a conocer ante las cámaras de imagen que habían retirado a la especialista que atendía a los menores, por lo que sentían temor de quedarse sin el seguimiento al tratamiento. Ante esta situación de inconformidad, el subdirector médico del Hospital Regional Valentín Gómez Farías informa. El servicio de nefrología pediátrica no ha suspendido ninguna de sus actividades, ni en consulta externa, ni en los procedimientos que normalmente se venían haciendo. Esto surgió a partir de una desinformación debido a la reorganización con el personal en el propio servicio. De acuerdo al posicionamiento y comunicado, los pacientes de esta área de nefrología pediátrica seguirán recibiendo la atención y tratamiento, aunque el especialista ya no será la misma persona. Para Imagen, Charly Saucedo. Por el momento es todo en la información. Coma rico y tenga un buen fin de semana. Hasta el lunes.